Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal estáis? Soy Héctor, ya sabéis que ando todo el día dejándome la vista leyendo para traeros resúmenes de calidad de grandes obras de la literatura universal española y algún que otro ensayo. Hoy vamos a continuar con nuestra sección en breve, que ya sabéis que son vídeos breves, vídeos cortos, por debajo de los 10 minutos, que estoy dedicando a analizar esquemáticamente corrientes literarias, en este caso corrientes literarias de la literatura española. Vamos a hablar hoy del novecentismo y las vanguardias. ¿A qué denominamos novecentismo? Bueno, es un movimiento cultural español de la segunda década del siglo XX. También recibe el nombre de generación de 1914, ya que se toma ese año, 1914, que es el comienzo de la Primera Guerra Mundial, como el fin del siglo XIX. Características de los escritores novecentistas. Primera, son profesionales prestigiosos con mucha formación. Segundo, defienden el racionalismo, persiguen un análisis objetivo de las circunstancias y rechazan lo sentimental. Tercero, defienden un arte puro que proporcione placer estético sin la expresión de emociones personales, políticas o religiosa. Cuarta, los textos se dirigen a entendidos. Y quinta, cuidan el detalle de la estructura y el estilo. Cuidan al detalle la estructura y el estilo de la obra. ¿Qué son las vanguardias? Son corrientes artísticas que se desarrollan en Europa en el primer tercio del siglo XX. Quieren crear un arte nuevo, alejado de todo lo anterior, de toda la tradición anterior, por lo que buscan provocar, buscan una provocación. Los movimientos vanguardistas más importantes son el futurismo, que defiende que el arte se basa en el futuro. Se ensalza las máquinas, locomotoras, coches, aviones, todo lo que tiene que ver con la velocidad y la técnica. Se caracteriza por el uso de onomatopeyas y letras de distintos tipos y tamaños, y su principal representante fue el italiano Filippo Marinetti. Por ejemplo, el manifiesto futurista decía una cosa bastante interesante. A ver qué pensáis vosotros. Un automóvil de carrera es más bello que la victoria de Samotracia. Ahí lo dejo. Siguiente corriente, el cubismo. Los escritores juegan con el tipo de letra o la disposición de los versos. El principal escritor cubista fue Apollinaire, famoso por sus caligramas, poemas cuyos versos forman un dibujo relacionado con el contenido. Siguiente corriente, dadaísmo o movimiento dada. Su nombre invita al balbuceo de un bebé, ya que pretende un regreso a lo infantil y la exaltación de lo ilógico o lo absurdo. Sus escritores cultivaron la poesía fonética, que es lo siguiente: composición consistente en una sucesión de sonidos que no forman palabras. Fue creado por Tristan Tzara. Al decaer el dadaísmo comienza el surrealismo, pero ya hablaremos del surrealismo en vídeos posteriores. Siguiente corriente, el creacionismo. El poeta debe crear nuevas realidades, hacer un poema como la naturaleza hace un árbol. Para ello asocia ideas de forma y lógica. Su creador fue el chileno Vicente Huidobro. El expresionismo, siguiente corriente, rechaza que el arte sea una mera representación de la realidad externa y aboga por revelar la realidad interna. Abundan personajes extraños, descripciones simbólicas, caricaturas. Aquí se destaca sobre todo la obra del escritor Kafka, que os dejo aquí una tarjeta porque le dediqué un vídeo, y también hay que decir que el expresionismo influyó en dramaturgos como Bertolt Brecht, que tenéis también aquí una etiqueta porque él hizo un resumen de Madre Coraje. Y por último, otra corriente literaria, que es el ultraísmo, que es una reacción frente al modernismo y el romanticismo. Los ultraístas prefieren objetos no sentimentales como las máquinas, los trenes y los edificios. Géneros literarios y autores principales. Prosa, la prosa del novecentista. Se desarrolló el ensayo. Por ejemplo, hubo un gran desarrollo del ensayo, especialmente por parte de Ortega y Gasset. Algunas obras importantes de Ortega y Gasset: Meditaciones del Quijote, Ideas sobre la novela, la deshumanización del arte o la rebelión de las masas. En ello aborda todo tipo de temas: filosofía, política, historia y literatura. Por otro lado tenemos la novela, en la que destacan Gabriel Miró, Ramón Pérez de Ayala y sobre todo Ramón Gómez de la Serna. Ayer mismo, anoche, le dediqué un directo a leer Greguerías de Ramón Gómez de la Serna, que son metáforas ingeniosas que establecen relaciones insólitas entre dos conceptos. Ramón Gómez de la Serna decía que sus greguerías son humorismo más metáforas. Por ejemplo, la S es el anzuelo del abecedario. El león tiene en la cola la brocha de afeitar.
Poesía. El autor más importante es Juan Ramón Jiménez. Algunos datos biográficos. Nació en Moguer, Huelva, en 1881, estudió en la Institución Libre de Enseñanza en Madrid, llevó una vida apartada que contribuyó a su fama de escritor solitario. Era un hipocondríaco total. Su compromiso con la República lo llevó al exilio al comienzo de la Guerra Civil. Se marchó con su mujer Zenobia a Estados Unidos y luego a Cuba y a Puerto Rico. Permaneció en el exilio hasta su muerte en 1958 y obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1956. Su libro más conocido es Platero y yo, 1914. Etapas de la obra de Juan Ramón Jiménez. Etapa sensitiva. Llega hasta 1915. Sus primeros libros se ven influidos por Becker y el romanticismo, pero luego sigue la estética modernista. A esta etapa pertenecen Áreas tristes y Jardines lejanos. Segunda etapa, época intelectual. Rompe con el modernismo con Diario de un poeta recién casado, 1917, y se vincula al novecentismo. Busca una poesía pura o desnuda sin adornos. Y la tercera y última etapa es la época suficiente o verdadera. Se corresponde a su año de exilio en América. A esta etapa pertenecen en el otro costado Dios deseado y deseante, y los temas principales aquí en estas obras son Dios, la muerte y la metafísica. Nos vamos al teatro, muy importante en esta época. ¿Qué figura destaca en el teatro a comienzos del siglo XX? Sí, Ramón María del Valle Inclán. Algunos de los aspectos más significativos de su vida, que no tienen desperdicio, son: era habitual de círculos artísticos madrileños, su oposición a la dictadura de Primo de Rivera lo llevó a la cárcel durante un tiempo y un altercado en un café le hizo perder el brazo, era manco. Tuvo una discusión sobre un duelo, él agredió con una botella a la otra persona le dio con el bastón, se le clavó el gemelo, la herida se cancrenó y bueno, perdió el brazo. Durante la operación se dice que estuvo despierto, solo se desmayó una vez y en los últimos momentos se fumó un puro, tenía 33 años. En la Segunda República ocupó diversos cargos oficiales, uno de ellos en Roma, de donde volvió enfermo a Galicia y murió en 1936. Etapas en la obra de Valle Inclán. ¿Qué destacamos? Bueno, tenemos primera etapa decadentista hasta 1906, influida por el modernismo, y a ella pertenecen las sonatas. Segunda etapa del primitivismo, 1907-1909. Escribe las comedias bárbaras y la trilogía La Guerra Carlista. Se llama así porque trata la violencia, la crueldad, las pasiones desbordadas, el mundo rural con sus leyendas y supersticiones. Tercera etapa de las farsas y obras artificiosas, 1910-1920. Obras en su mayoría en verso, por ejemplo, Voces de Gesta, farsa infantil de La Cabeza del Dragón, El Embrujado. Y última etapa de los esperpentos, desde 1920. Se inaugura con la publicación de Luces de Bohemia, que tenéis un resumen en profundidad, os dejo aquí la etiqueta. Su obra más conocida, otros títulos son Los cuernos de Don Friolera, La gala del difunto y La hija del capitán. ¿Qué es el esperpento? Esto es importante. Una deformación caricaturesca de la realidad con la que Valle Inclán pretende demostrar lo absurda que es la existencia humana. Por ello, a menudo utiliza como recurso la animalización o cosificación de los personajes, la aparición de animales en lugares insospechados y la animación de objetos. ¿Cuál es el argumento de Luces de Bohemia? Una pequeña síntesis muy breve, aunque como os he comentado dejo el resumen en profundidad. La obra narra la última noche de Mas Estrella, un poeta ciego y arruinado que vive en Madrid. Acompañado por su amigo Don Latino de Hispali, recorre muchos lugares, librerías, cafés, un calabozo, hasta que muere en la calle casi al amanecer. Don Latino le roba la cartera donde guarda un billete de lotería que será premiado. La obra acaba con la noticia del suicidio de la hija y la esposa de Max. Hay que decir que Mas Estrella está inspirado en el bohemio modernista Alejandro Saba. Y con esto terminamos, ya sabéis, novecentismo y vanguardias. Nuevo vídeo de la sección en breve. Dadle like si te gustó el vídeo, repartir todo vuestro amor compartiendo este vídeo con amigos y familiares, y por favor suscribíos al canal porque así me ayudáis a crecer. Muchas gracias y hasta la próxima.